¿Por qué siempre regresas?, preguntó don Roberto desde su silla de ruedas, con una mirada desconfiada. Los demás enfermeros apenas me miran. Elena Fuentes se arrodilló junto a la silla de ruedas en el pasillo del Hospital San Gabriel, tomando con suavidad las manos del anciano. Su uniforme turquesa contrastaba con la bata de hospital azul claro que vestía don Roberto. «Porque me importa cómo se siente, don Roberto», respondió ella con una sonrisa sincera. «No es solo mi trabajo». Sin que ellos lo notaran, Javier Aguilar observaba la escena desde el fondo del pasillo, impresionado por la dedicación de la enfermera hacia su padre. Elena trabajaba dobles turnos en el Hospital San Gabriel desde hacía 3 años. A sus 28 años se había ganado el respeto de muchos médicos por su dedicación, especialmente con los pacientes más difíciles. Don Roberto Aguilar, de 72 años, había sido ingresado 2 semanas atrás tras sufrir un derrame cerebral. Su recuperación avanzaba lentamente, y su mal carácter había ahuyentado a varios del personal. «Mi padre siempre ha sido terco», comentó Javier acercándose finalmente. «Le agradezco su paciencia, señorita Fuentes». «Elena Fuentes», respondió ella, levantándose y extendiendo su mano. «Apenas estamos conociéndonos, ¿verdad, don Roberto?». El anciano gruñó, pero Elena notó un brillo diferente en sus ojos. «Mi hijo cree que necesito niñera», se quejó Roberto. «Pero esta muchacha me trata como persona, no como un viejo inútil». Elena sonrió y ajustó la manta sobre las piernas de don Roberto. «Hoy está más platicador que ayer. Eso es progreso», dijo dirigiéndose a Javier. «¿Usted es su único hijo?». «Sí, solo somos nosotros 2 desde que mamá falleció», respondió Javier, observando con curiosidad cómo la enfermera revisaba los signos vitales de su padre con una mezcla de eficiencia y calidez que rara vez había visto. Esa tarde, Elena se quedó más allá de su turno para ayudar a don Roberto con su terapia. Le llevó un pequeño contenedor con pozole que había preparado en casa. «Mi esposa hacía uno parecido», comentó Roberto con nostalgia después de probarlo. «No le diga a nadie que dije esto, señorita, pero esta comida es mejor que la porquería del hospital». Elena rió. «Será nuestro secreto, don Roberto». Durante las siguientes semanas, Elena se convirtió en la enfermera principal de don Roberto. Le leía el periódico, escuchaba sus historias sobre cómo había construido su empresa desde cero y le ayudaba con ejercicios que otros consideraban pérdida de tiempo con un paciente tan mayor. Javier comenzó a ajustar sus visitas para coincidir con los turnos de Elena. Observaba desde lejos fingiendo revisar documentos, pero realmente maravillado por la transformación de su padre bajo el cuidado de la joven enfermera. Una tarde, mientras Elena organizaba los medicamentos, la supervisora de enfermería, Patricia Vidal, se acercó con expresión preocupada. «Elena, tendremos una reunión mañana. Parece que vienen más recortes». «¿Otra vez?». Elena dejó lo que estaba haciendo. «Apenas tenemos personal para atender a todos los pacientes. Es por esa consultora que contrató la administración. Dicen que buscan eficiencia». Patricia hizo comillas con los dedos. «Tú sabes lo que eso significa». Esa noche, mientras Elena ayudaba a don Roberto a prepararse para dormir, le compartió su preocupación. «Tengo miedo de que los recortes afecten a los pacientes como usted, que necesitan atención especial». «No se preocupe por mí, muchacha», respondió él con sorprendente suavidad. «He sobrevivido cosas peores que administradores tacaños». «Voy a organizar una reunión con las enfermeras», decidió Elena. «Podemos proponer alternativas antes de que empiecen a despedir gente». Lo que Elena no sabía era que la firma consultora había sido contratada por Aguilar Industries, la empresa familiar que ahora dirigía Javier. Tras observarla salir de la habitación de su padre, Javier revisó un mensaje en su teléfono. «Propuesta de recorte de personal lista para revisión. Enfermería reducida en 30%. Javier miró hacia la puerta por donde Elena había salido y luego a su padre, quien lo observaba con una expresión indescifrable. «¿Qué pasa, papá?» «Esa muchacha vale más que todos tus consultores juntos», dijo Roberto. «Recuerda lo que siempre te dije. Los números no lo son todo en un negocio». Javier guardó su teléfono, sintiendo un peso en el estómago al pensar que las recomendaciones de su empresa podrían afectar directamente
a la mujer que estaba devolviendo a su padre las ganas de vivir. «Genes, ¿qué hace aquí tan tarde?», preguntó Elena sorprendida al encontrar a Javier sentado junto a la cama de su padre, quien dormía profundamente. «No podía dormir», respondió Javier en voz baja, cerrando la carpeta que revisaba. «A veces vengo cuando está más tranquilo el hospital». Elena revisó los signos vitales de don Roberto y ajustó el goteo del suero. Javier la observaba con atención, notando cómo cada movimiento reflejaba años de experiencia combinados con un cuidado genuino. «Su padre está mejorando más rápido de lo esperado», comentó Elena. «Es un hombre fuerte. Como usted dijo, es terco», sonrió Javier. «Pero desde que usted lo atiende, ha cambiado». El hospital estaba silencioso a esa hora. Solo se escuchaba el pitido constante de los monitores y el murmullo ocasional de las enfermeras en el pasillo. «¿Siempre trabajó con pacientes difíciles?», preguntó Javier, ofreciéndole una silla. Elena dudó un momento, pero luego aceptó sentarse. Había algo en este hombre que inspiraba confianza, a pesar de su aspecto elegante, que contrastaba con el ambiente austero del hospital. «Mi abuela decía que las personas difíciles son las que más necesitan amabilidad», respondió ella. «Trabajé 5 años en urgencias antes de venir aquí. Su padre me recuerda a mi abuelo». Durante las siguientes semanas, estas conversaciones nocturnas entre Elena y Javier se volvieron más frecuentes. Él se presentaba solo como Javier, el hijo de Roberto, sin mencionar el imperio empresarial que dirigía. Ella compartía anécdotas de su trabajo, siempre mostrando una pasión que Javier encontraba refrescante comparada con la frialdad del mundo corporativo. Don Roberto mejoraba visiblemente. Una tarde, mientras Elena lo ayudaba con sus ejercicios, el anciano comenzó a hablar de su juventud. «Empecé vendiendo herramientas usadas en un mercado», contó Roberto con nostalgia. «Nadie apostaba por mí, pero conocía cada pieza como la palma de mi mano». «¿Y cómo construyó su empresa?», preguntó Elena genuinamente interesada. «Decisión tras decisión», respondió él. «Algunas buenas, otras terribles. Lo importante es no rendirse». Desde la puerta Javier escuchaba sorprendido. Su padre rara vez hablaba de los inicios de la empresa, ni siquiera con él. «Mi hijo nació cuando ya éramos ricos», continuó Roberto. «A veces me preocupa que nunca entendió lo que cuesta construir algo desde cero». Elena notó la presencia de Javier y le sonrió, invitándolo a unirse. El rostro de Javier reflejaba una mezcla de emociones que ella no supo interpretar. Esa noche, mientras Elena terminaba su turno, Javier la alcanzó en el estacionamiento. «¿Puedo invitarle un café?», preguntó. «Hay una cafetería aquí cerca que abre toda la noche». Elena dudó, pensando en el informe que debía preparar para la reunión sobre los recortes presupuestarios. «Solo un rato», aceptó finalmente. «Mañana tenemos una reunión importante sobre los cambios en el hospital». En la cafetería, Elena le habló de su sueño: abrir una clínica comunitaria en el pueblo de su abuela, donde el centro médico más cercano estaba a 2 horas de distancia. «Mi hermana Carmen está estudiando enfermería para ayudarme», explicó Elena con entusiasmo. «Es difícil con mis préstamos estudiantiles, pero estamos ahorrando». Javier escuchaba, cada vez más consciente de la diferencia entre sus mundos y más incómodo con su papel en los recortes del hospital. «¿Y tú?», preguntó Elena. «¿Siempre quisiste seguir el negocio familiar?». Javier revolvió su café pensativo. «Estudié administración porque era lo esperado», confesó. «Después del divorcio hace 3 años, el trabajo se convirtió en mi vida entera. Mi padre siempre dice que me falta pasión verdadera». «Tu padre es más sabio de lo que aparenta», sonrió Elena. Mientras regresaban al hospital, Javier notó que Elena cojeaba ligeramente. «¿Estás bien?», preguntó preocupado. «Doble turno, zapatos nuevos», explicó ella con una mueca. «Mal combo». Sin pensarlo, Javier ofreció llevarla a casa, pero Elena declinó amablemente. «No te preocupes, mi apartamento está cerca y el autobús pasa cada 20 minutos». Al día siguiente, durante la reunión del comité administrativo del hospital, el doctor Campos anunció los cambios propuestos por la consultora. El plan incluye reducir el personal de enfermería en un 30% y centralizar servicios, explicó con tono resignado. «¿Quién está detrás de estas recomendaciones?», preguntó Elena indignada.
¿Alguno de ellos ha pasado una noche cuidando pacientes? Es una firma prestigiosa, respondió el director. Aguilar Industries tiene experiencia optimizando empresas. Elena sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. ¿Aguilar? ¿Como Roberto Aguilar? ¿Como Javier Aguilar? Las piezas comenzaban a encajar en su mente. Esa tarde, mientras atendía a don Roberto, Elena mantuvo una actitud profesional, pero distante. El anciano, perspicaz como siempre, notó el cambio. ¿Qué mosca le picó, muchacha?, preguntó directamente. Nada, don Roberto, respondió ella, evitando su mirada mientras ajustaba su almohada. Solo preocupaciones del trabajo. ¿Los recortes?, preguntó él, sorprendiéndola. Las paredes tienen oídos y los pacientes también. Elena asintió, mordiéndose el labio para no hacer preguntas inapropiadas. A veces las cosas no son lo que parecen, añadió Roberto con tono misterioso. Mi hijo no es mal muchacho, solo está perdido. Antes de que Elena pudiera responder, Javier apareció en la puerta, con un ramo de flores para su padre y una expresión ilegible en su rostro al encontrarse con la mirada dolida de Elena. —¿Shenkitu son para celebrar los recortes de personal? —preguntó Elena con tono cortante, señalando las flores que Javier sostenía. Javier se quedó paralizado en la entrada de la habitación. La expresión de confusión en su rostro fue rápidamente reemplazada por entendimiento. —Elena, puedo explicarlo. —No hay nada que explicar, señor Aguilar —respondió ella, enfatizando su apellido—. Tengo otros pacientes que atender. Don Roberto observaba el intercambio con interés, una pequeña sonrisa formándose en la comisura de sus labios. —Parece que te descubrieron, hijo —comentó el anciano cuando Elena salió de la habitación. Durante los días siguientes, Elena evitó cualquier contacto personal con Javier, limitándose a interacciones estrictamente profesionales cuando coincidían en la habitación de don Roberto. El anciano, sin embargo, parecía disfrutar de la tensión, haciendo comentarios que forzaban conversaciones incómodas entre ellos. «Muchacha, ¿sabía que mi hijo fue campeón de ajedrez en la universidad?», mencionó un día Roberto, siempre pensando varios movimientos adelante, a veces demasiados. Elena ignoró la indirecta y continuó ajustando la medicación del suero. Javier, sentado junto a la ventana, la observaba con expresión arrepentida. A pesar de su enojo, Elena no podía evitar notar los pequeños cambios en don Roberto. Cada día estaba más fuerte, más comprometido con su rehabilitación. Incluso comenzaba a bromear con otras enfermeras. Una tarde, mientras ayudaba a Roberto con sus ejercicios de fisioterapia, el anciano abordó directamente el tema. «No sea tan dura con mi hijo», dijo Roberto, haciendo una mueca mientras estiraba el brazo. «Javier tiene sus defectos, pero no es el monstruo que usted cree». «Don Roberto, con todo respeto, esto no es asunto suyo», respondió Elena firmemente. «Concentrémonos en que usted mejore». «Me está mejorando para poder darle consejos», replicó él con una sonrisa pícara. «Y mi primer consejo es, escuche todas las versiones antes de juzgar». Mientras tanto, Javier enfrentaba sus propios conflictos en la oficina. Durante una reunión con el equipo consultor, cuestionó abiertamente las recomendaciones de reducción de personal. «Estos números no reflejan el impacto real en la calidad de atención», señaló señalando el informe. «No podemos evaluar un hospital solo con métricas de eficiencia». Luis Mendoza, el consultor principal, lo miró sorprendido. «Javier, estos son los mismos parámetros que usamos en todos nuestros proyectos. Tú mismo los aprobaste inicialmente». «Quiero un nuevo enfoque», insistió Javier. «Uno que considere el valor del personal de primera línea». Esa noche, mientras Elena organizaba un evento de recaudación de fondos con sus colegas en la cafetería del hospital, Javier apareció silenciosamente y tomó asiento en la última fila. «Necesitamos demostrar que hay alternativas a los recortes», explicaba Elena a sus compañeros. «Si cada departamento puede identificar mejoras de eficiencia que no comprometan la atención al paciente, tendremos un plan para presentar a la administración». Su pasión y claridad impresionaron a Javier, quien tomaba notas mentales. Esta era una perspectiva que nunca había considerado en sus análisis corporativos. Al terminar la reunión, Elena se sorprendió al encontrar a Javier esperándola junto a la puerta. «¿Viniste a espiar para tu informe?», preguntó guardando sus documentos. «Vine a escuchar»,
respondió él simplemente, y a pedirte 5 minutos para hablar. La cafetería estaba casi vacía. Se sentaron en una mesa alejada con 2 tazas de café que ninguno tocó. Cuando nos conocimos, no te dije quién era porque quería ser solo el hijo de Roberto, no el empresario, explicó Javier. Fue egoísta de mi parte, pero después no supe cómo decírtelo sin perder, dudó, sin perder lo que estábamos construyendo. Elena mantuvo su expresión neutral. ¿Y los recortes? ¿También fue egoísta impulsar algo que afectará a tantos pacientes y trabajadores? Javier la miró directamente a los ojos. Las recomendaciones del informe no son definitivas. Estoy revisando todo el proyecto personalmente. Elena soltó una risa incrédula. ¿Debo sentirme agradecida? Tu empresa sigue siendo la que puso en riesgo nuestros empleos. En ese momento el teléfono de Elena sonó. Era del piso de don Roberto. ¿Qué sucede?, respondió alarmada. Voy para allá inmediatamente. Se levantó de un salto. ¿Es tu padre? Tuvo una recaída. Ambos corrieron hacia la habitación de Roberto. El doctor García estaba ajustando el oxígeno mientras una enfermera revisaba sus signos vitales. Aparentemente un pequeño coágulo, explicó el médico. Lo detectamos a tiempo, pero necesitaremos vigilarlo de cerca esta noche. Elena inmediatamente entró en modo profesional, revisando monitores y ajustando la posición del paciente. Javier observaba impotente desde un rincón. Cuando la situación se estabilizó, Elena salió de la habitación para actualizar el expediente. Javier la siguió. Gracias, dijo con sinceridad. No sé qué haríamos sin ti. Elena lo miró, y por primera vez desde que descubrió su identidad, su expresión se suavizó ligeramente. No lo hago por ti, lo hago por él. Javier asintió. Lo sé, y eso es lo que te hace especial. Durante las siguientes horas, ambos permanecieron junto a la cama de Roberto. Cuando el anciano despertó brevemente, tomó la mano de Elena y luego la de su hijo, juntándolas sobre la sábana. «Dejen de pelear», murmuró antes de volver a dormirse. «La vida es demasiado corta». En ese breve momento, con sus manos unidas sobre la cama de hospital, algo cambió entre ellos. El muro de resentimiento de Elena comenzó a resquebrajarse y la determinación de Javier de demostrarle que era más que un empresario insensible se fortaleció. A la mañana siguiente, mientras Elena terminaba su turno, encontró a Javier en la sala de espera, desaliñado después de pasar la noche en el hospital. «Tu padre está estable», informó profesionalmente. «Los análisis de esta mañana son prometedores». «Elena», Javier se acercó vacilante, «hay algo más que necesitas saber sobre nuestra situación, algo que ni siquiera el personal del hospital conoce». «N, ¿qué más necesito saber?», preguntó Elena con cautela, cruzándose de brazos. Javier miró alrededor para asegurarse de que estaban solos en la sala de espera. «La verdad es que Aguilar Industries está en problemas», confesó en voz baja. «Mi padre hizo algunas inversiones arriesgadas antes de su derrame cerebral. Perdimos millones». Elena lo miró escéptica. «¿Esperas que crea que el gran imperio Aguilar está en quiebra?» «No en quiebra, pero sí en una posición muy vulnerable». Javier se pasó la mano por el cabello despeinado. «La imagen de riqueza que mantenemos es mayormente apariencia ahora. El proyecto de consultoría en hospitales era mi intento de diversificar y salvar la empresa». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Elena procesaba esta nueva información, insegura de si creerle. «¿Por qué me dices esto?» «Porque quiero que entiendas que no soy un millonario insensible recortando empleos por avaricia», respondió Javier con sinceridad. «Estoy tratando de salvar el legado de mi padre y los empleos de cientos de personas que dependen de nosotros». Antes de que Elena pudiera responder, la doctora Méndez se acercó apresuradamente. «Elena, necesitamos tu ayuda. Don Roberto está teniendo complicaciones». Ambos corrieron hacia la habitación donde Roberto luchaba por respirar, su rostro pálido y sudoroso. Elena inmediatamente se puso a trabajar junto al equipo médico, mientras Javier observaba con impotencia desde la puerta. Después de una hora tensa, lograron estabilizar a Roberto nuevamente. Elena, agotada, salió de la habitación y se encontró con Javier sentado en el suelo del pasillo, con la cabeza entre las manos. «Está estable»,
le informó sentándose a su lado, pero necesitará vigilancia constante las próximas 24 horas. Javier levantó la mirada, sus ojos enrojecidos. No puedo perderlo, Elena. Es todo lo que tengo. Algo en su vulnerabilidad tocó el corazón de Elena. Sin pensarlo, puso su mano sobre la de él. No lo perderás. Es un luchador. Durante los días siguientes, Elena y Javier establecieron una tregua silenciosa. Ella seguía manteniendo cierta distancia profesional, pero ya no lo evitaba completamente. Por su parte, Javier comenzó a involucrarse más en el cuidado diario de su padre, aprendiendo de Elena técnicas para ayudarlo con su movilidad. Una tarde, mientras ayudaban juntos a Roberto con sus ejercicios de respiración, el anciano los observaba con ojos perspicaces. «Ustedes dos ya no se miran como perros rabiosos», comentó Roberto con una débil sonrisa. «Progreso». Elena no pudo evitar sonreír, y Javier soltó una pequeña risa. «Tu padre es imposible», le dijo Elena a Javier. «Ahora entiendes lo que soporto desde hace 34 años», respondió él, y por primera vez en días compartieron una mirada cómplice. Esa noche, después de su turno, Elena encontró a Javier en la cafetería revisando papeles. «¿Puedo?», preguntó, señalando la silla vacía frente a él. Javier apartó sus documentos rápidamente. «Por supuesto. He estado pensando en lo que me dijiste», comenzó Elena, «sobre la situación de tu empresa. Y mi abuela decía que juzgar a alguien por su peor momento no es justo», respondió ella. «Pero tampoco puedo ignorar que tus decisiones afectan las vidas de mis compañeros y mis pacientes». Javier asintió aceptando la crítica. «Estoy rediseñando toda la propuesta», explicó. «Después de ver cómo trabajas tú y los demás, entiendo que estábamos midiendo las cosas equivocadas». Elena lo miró con cautela, pero también con curiosidad renovada. «¿Qué quieres decir?». «Que la eficiencia no se trata solo de números y recursos», respondió Javier. «Se trata de resultados para los pacientes, de la calidad del cuidado. Y eso es algo que no puedes simplemente recortar». Sus palabras sorprendieron a Elena. Este no era el mismo empresario frío que había imaginado. Mientras conversaban, el teléfono de Elena sonó. Era su hermana Carmen. «¿Qué pasa?», respondió Elena, notando inmediatamente la preocupación en la voz de su hermana. «¿Cómo que la colegiatura? Pensé que teníamos hasta el próximo mes». Javier observó cómo la expresión de Elena se transformaba en preocupación. «Encontraremos una solución, Carmen. No vas a dejar la escuela, te lo prometo», dijo antes de colgar. «¿Problemas?», preguntó Javier. Elena dudó un momento antes de responder. «Mi hermana, la universidad adelantó el plazo para la colegiatura y nuestros ahorros no son suficientes». «Lo siento», dijo Javier con sinceridad. «¿Hay algo en que pueda ayudar?». «No», respondió Elena rápidamente. «Es un asunto familiar. Lo resolveremos». Los días siguientes fueron difíciles para Elena. Entre sus turnos con Roberto y los demás pacientes, buscaba desesperadamente opciones para la colegiatura de Carmen. Una semana después, Carmen llamó emocionada. «Elena, no vas a creerlo. Me aprobaron una beca completa de la Fundación Nuevo Amanecer. Cubre todo hasta la graduación». «¿Qué?». Elena estaba confundida. «Pero nunca solicitamos esa beca. Aparentemente mi profesor me recomendó. Dicen que buscan estudiantes de enfermería comprometidos con servir en comunidades rurales. Justo lo que siempre hemos querido hacer». Esa tarde, mientras Elena ayudaba a Roberto con su terapia, el anciano estaba inusualmente conversador. «¿Sabías que mi hijo tiene varias fundaciones?», comentó casualmente. «Siempre ha sido su pasatiempo secreto. Ni siquiera me cuenta todo lo que hace». Elena lo miró con sospecha, conectando puntos en su mente. Cuando Javier llegó esa noche, Elena lo interceptó en el pasillo. «¿Tuviste algo que ver con la beca de mi hermana?», preguntó directamente. Javier pareció genuinamente sorprendido. «¿De qué hablas?». «La Fundación Nuevo Amanecer. Misteriosamente le ofrecieron una beca completa justo después de que te conté nuestro problema. Elena, te aseguro que...». «No mientas», interrumpió ella. «Tu padre ya me habló de tus fundaciones secretas». Javier suspiró, atrapado. «No quería que te sintieras comprometida o incómoda», explicó.
La fundación es real y tu hermana merece esa beca. Solo aceleré el proceso. Elena no sabía si sentirse agradecida o indignada. No necesitamos caridad, Javier. No es caridad, respondió él con seriedad. Es una inversión en alguien que hará la diferencia, igual que tú lo haces todos los días. En ese momento, Roberto apareció en la puerta de su habitación, apoyado en un andador que había comenzado a usar recientemente. ¿Podrían discutir más cerca?, pidió con una sonrisa pícara. Desde aquí no escucho bien el drama. A pesar de su irritación, Elena no pudo evitar sonreír. Don Roberto tenía una forma única de desactivar tensiones. Su hijo cree que puede arreglar todo con dinero, le dijo. Y ella cree que rechazar ayuda es algún tipo de virtud, respondió Javier. Roberto los miró a ambos y negó con la cabeza. Dos cabezotas, murmuró. Perfectos el uno para el otro. No estoy diciendo que no agradezca lo que hiciste por Carmen, aclaró Elena mientras caminaban por el jardín del hospital. Pero deberías haberme consultado primero. Un mes había pasado desde la recaída de don Roberto y su recuperación avanzaba notablemente. Ahora podía dar pequeños paseos con ayuda de un andador y Elena había sugerido llevarlo al jardín para cambiar de ambiente. Tienes razón, admitió Javier, caminando lentamente junto a su padre. No fue la forma correcta de hacerlo. Roberto, unos pasos adelante, fingía no escuchar su conversación mientras admiraba los rosales. Mi abuela siempre decía que la ayuda impuesta no es ayuda, es control, continuó Elena. Javier asintió, reflexivo. En los negocios estoy acostumbrado a tomar decisiones rápidas, resolver problemas eficientemente. Supongo que apliqué la misma lógica donde no debía. El clima era agradable, con una suave brisa que agitaba las hojas de los árboles. Varios pacientes paseaban con sus familiares o enfermeros, disfrutando del sol de la tarde. ¿Cómo está tu hermana?, preguntó Javier después de un momento de silencio. El rostro de Elena se iluminó, emocionada. Ya no tiene que trabajar medio tiempo y puede concentrarse en sus estudios. Me alegro, respondió sinceramente Javier. Roberto se detuvo frente a una banca y señaló que quería sentarse. Elena lo ayudó cuidadosamente, comprobando que estuviera cómodo antes de sentarse a su lado. Javier permaneció de pie observándolos. ¿Ya le contaste de tu proyecto para la clínica comunitaria?, preguntó Roberto a Elena. Don Roberto, advirtió ella. Mi hijo sabe de estas cosas, insistió el anciano. Tal vez pueda darte consejos útiles. Elena suspiró derrotada por la persistencia de su paciente. Quiero abrir una clínica en San Miguel, el pueblo de mi abuela, explicó brevemente. La gente allí tiene que viajar 2 horas para atención médica básica. Es un proyecto ambicioso, comentó Javier con genuino interés. ¿Has desarrollado un plan de negocios? No todos pensamos en términos de planes de negocios, respondió ella, algo defensiva. Roberto resopló. Y por eso muchos buenos proyectos fracasan, niña. La pasión sin estructura es como un coche sin volante. Elena miró sorprendida al anciano. No esperaba que tomara el lado de su hijo. Tengo algunos cálculos básicos, admitió finalmente. Pero la burocracia para los permisos es complicada. Javier pareció considerar algo antes de hablar. Si quieres, puedo revisarlos contigo, sin compromisos. Su oferta sonaba sincera. Elena lo miró a los ojos, buscando algún indicio de condescendencia, pero solo encontró genuino interés. Tal vez, concedió. Lo pensaré. Roberto sonrió satisfecho, como si hubiera logrado exactamente lo que quería. Esa noche, mientras Elena ayudaba a Roberto a prepararse para dormir, el anciano abordó el tema nuevamente. Mi hijo no siempre fue tan serio, ¿sabes?, comentó mientras ella ajustaba sus almohadas. El divorcio lo cambió. Marina lo destrozó cuando lo dejó por su socio. Don Roberto, no debería contarme cosas privadas de su hijo, respondió Elena incómoda, pero inevitablemente interesada. Alguien tiene que hacerlo, insistió Roberto. Él nunca habla de sí mismo. Se esconde detrás de esos trajes caros y su título de CEO. Elena terminó de arropar al anciano, pensativa. Descanse, don Roberto. Mañana tiene terapia temprano. Piensa en lo que te dije sobre la clínica, añadió él antes de que ella saliera. A veces necesitamos ayuda aunque no queramos admitirlo.
Una semana después, Elena se encontró sentada frente a Javier en una cafetería cercana al hospital, con planos y presupuestos esparcidos sobre la mesa. El mayor problema son los permisos municipales, explicaba ella, señalando una lista de requisitos. Llevo meses intentando avanzar con el Ayuntamiento de San Miguel. Javier revisaba los documentos con atención profesional. Tu plan es sólido, reconoció, pero necesitas un abogado que conozca los procedimientos locales. Los abogados cuestan dinero, respondió Elena con una sonrisa resignada, y eso es precisamente lo que no tengo. Javier dudó un momento antes de hacer su oferta. Conozco a alguien que podría ayudarte pro bono, sin involucrar a mi empresa directamente, si eso te preocupa. Elena lo miró, sorprendida por su sensibilidad ante sus preocupaciones. ¿Por qué haces esto, Javier? Él dejó los papeles y la miró directamente. Porque creo en tu proyecto, y porque me has enseñado algo importante estas semanas. ¿Qué cosa? Que los números en una hoja de cálculo nunca cuentan la historia completa, respondió con sinceridad. Veo cómo tratas a mi padre, cómo te preocupas por tus pacientes. Eso no puede medirse en una gráfica de eficiencia. Su teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Era del hospital. «Sí», respondió Elena, alarmada al escuchar a la enfermera al otro lado. «Vamos para allá». «¿Mi padre?», preguntó Javier ya de pie. «Se ha quitado los monitores y exige verte», explicó Elena, mientras recogían apresuradamente los documentos. «Dice que es urgente». Cuando llegaron a la habitación, encontraron a Roberto perfectamente tranquilo viendo televisión. «Al fin llegan», exclamó al verlos. «Pensé que tendría que fingir un ataque cardíaco». «Don Roberto», Elena estaba entre aliviada y furiosa. «No bromee con esas cosas». «¿Cuál es la emergencia, papá?», preguntó Javier igualmente molesto. Roberto sonrió con picardía. «La emergencia es que estoy harto de estar en este hospital. Quiero irme a casa». «Todavía necesita supervisión médica», respondió Elena profesionalmente. «Entonces ven conmigo», propuso Roberto sin titubear. «Te pagaré el doble de lo que ganas aquí para que seas mi enfermera personal». Elena y Javier intercambiaron miradas de sorpresa. «Papá, ¿no puedes simplemente...?» «¿Por qué no?», interrumpió Roberto. «Ella es la mejor. Yo necesito cuidados y tengo una habitación de sobra en la casa. Es perfectamente lógico». Elena no sabía si reír o regañarlo. «Don Roberto, aprecio su oferta, pero tengo otros pacientes y responsabilidades aquí». «Detalles, detalles», desestimó el anciano con un gesto. «Al menos considéralo. Mañana hablaré con tu supervisor». Esa noche, mientras Elena conducía hacia su apartamento, reflexionaba sobre la extraña propuesta. Trabajar exclusivamente con don Roberto significaría un mejor salario, horarios más estables, pero también estar cerca de Javier diariamente. La idea le provocaba sentimientos contradictorios que no estaba lista para analizar. Mientras tanto, en la habitación del hospital, Roberto interrogaba a su hijo. «¿Y bien? ¿Qué tal fue su reunión de negocios?», preguntó con ironía. «Estábamos revisando su proyecto de la clínica, papá», respondió Javier evitando la mirada inquisitiva de su padre. «Seguro que sí», Roberto sonrió. «¿Sabes? Tu madre estaría orgullosa de verte así». «¿Así cómo?». «Interesado en algo más que balances financieros», respondió Roberto con sorprendente suavidad. «Veo cómo la miras, hijo, como miraba yo a tu madre». Javier no respondió, pero el silencio fue suficiente confirmación para Roberto. «¿Está seguro de que quiere hacer esto, don Roberto?», preguntó Elena mientras acomodaba la última maleta en el automóvil. Después de 3 meses en el hospital, Roberto finalmente había recibido el alta médica. Contra todo pronóstico, Elena había aceptado trabajar como su enfermera personal durante su recuperación final, con un arreglo de medio tiempo que le permitía mantener algunas horas en el hospital. «Nunca he estado más seguro, muchacha», respondió el anciano desde su silla de ruedas. «Mi casa me necesita tanto como yo a ella». Javier cerró la cajuela y se acercó a ellos. «Todo listo. El doctor García vendrá a revisarte 2 veces por semana», le recordó a su padre. El trayecto hacia la residencia de los Aguilar fue silencioso. Elena miraba por la ventana, nerviosa ante esta nueva etapa.
Había establecido límites claros, vendría durante el día y regresaría a su apartamento por las noches. Aún así, sentía que estaba cruzando una línea invisible entre lo profesional y lo personal. La casa resultó ser más modesta de lo que Elena había imaginado. Grande y elegante, sí, pero no la mansión ostentosa que esperaba. Sorprendida, preguntó Javier notando su expresión mientras ayudaba a su padre a entrar. Te dije que las apariencias son engañosas. Es acogedora, respondió ella sinceramente. Roberto insistió en darle un recorrido completo, señalando con orgullo fotografías familiares y recuerdos. En varias aparecía una mujer hermosa de sonrisa cálida. Mi Lucía, dijo Roberto con nostalgia, se fue hace 15 años. Cáncer. Elena observó cómo Javier tocaba suavemente el marco de una de las fotografías al pasar, un gesto casi inconsciente de profundo cariño. Las semanas siguientes establecieron una nueva rutina. Elena llegaba temprano para ayudar a Roberto con sus medicamentos y terapia. A menudo Javier trabajaba desde casa para estar cerca y los tres compartían el almuerzo juntos. Una tarde, mientras Roberto dormía su siesta, Elena encontró a Javier en el estudio, rodeado de documentos. ¿Molesto?, preguntó desde la puerta. Javier levantó la mirada y sonrió. Un gesto que ella había notado se volvía más frecuente y natural con el paso de los días. Para nada. De hecho, iba a buscarte. Tengo noticias sobre tu clínica. Elena entró y se sentó frente a él curiosa. ¿Cuáles? Carlos, el abogado que te mencioné, logró desbloquear los permisos municipales, explicó Javier pasándole una carpeta. Solo necesitas firmar estos documentos y podrás comenzar con la parte estructural. Elena revisó los papeles con asombro. ¿Cómo lo logró? Llevo meses intentándolo. Digamos que conoce los caminos correctos, respondió Javier. Todo legal, te lo prometo. Elena no pudo contener su emoción. Se levantó de un salto y, sin pensarlo, abrazó a Javier. Gracias. Esto significa... Se interrumpió al darse cuenta de su impulso y se separó rápidamente. Lo siento, me dejé llevar. Javier seguía sonriendo, visiblemente afectado por el abrazo. No te disculpes, tu entusiasmo es refrescante. Se miraron por un momento que pareció extenderse más de lo normal, hasta que el sonido del timbre del teléfono rompió el hechizo. El proyecto de la clínica avanzaba, y la salud de Roberto mejoraba cada día. Una mañana, mientras desayunaban los tres juntos, el anciano hizo un anuncio. He estado pensando, comenzó con tono solemne. Ya no necesito una enfermera a tiempo completo. Elena sintió una punzada de preocupación. ¿Estaba despidiéndola? Don Roberto, aún necesita supervisión para... Lo que necesito, interrumpió él, es que ya no me trates como un inválido y que uses tu talento donde realmente hace falta. Roberto miró a su hijo significativamente. Javier asintió, como si compartieran un secreto. Papá y yo hemos estado conversando, explicó Javier. Tu clínica en San Miguel está casi lista para funcionar, pero necesitará personal calificado. Elena los miró confundida. ¿A qué se refieren? A que quiero financiar un puesto permanente para ti allí, continuó Roberto. Como directora médica. Es hora de que cumplas tu sueño, muchacha. Elena estaba sin palabras, alternando su mirada entre padre e hijo. No puedo aceptar eso, respondió finalmente. Es demasiado. No es caridad, aclaró Roberto. Es una inversión, con condiciones estrictas de rendimiento y servicio comunitario. Además, añadió Javier, no sería un regalo. Estructuraríamos un préstamo formal a través de la fundación, con términos favorables pero claros. Elena los miró, conmovida por su consideración. Habían encontrado una forma de ayudarla sin herir su orgullo. Lo pensaré, prometió. 2 semanas después, la construcción de la clínica estaba en su fase final. Elena había viajado a San Miguel para supervisar los últimos detalles, y Javier se había ofrecido a acompañarla. Roberto insistió en que estaría bien solo por un día. En el pequeño pueblo, Elena mostraba a Javier cada rincón con orgullo y nostalgia. Mi abuela vivía en esa casa verde, señaló mientras caminaban por la plaza principal. Pasaba mis veranos aquí, ayudándola a recolectar hierbas medicinales. Ella fue quien me inspiró a estudiar enfermería. Ahora entiendo por qué este lugar es tan importante para ti,
comentó Javier, observando cómo los locales saludaban a Elena con familiaridad y cariño. Al llegar al terreno de la clínica, Elena no pudo contener las lágrimas al ver el edificio casi terminado, con el letrero Clínica Comunitaria Esperanza, ya instalado. «No puedo creer que esté sucediendo realmente», murmuró, tomando inconscientemente la mano de Javier. Él la miró con admiración. «Esto es tuyo, Elena, tu visión, tu esfuerzo. Con un poco de ayuda», reconoció ella, apretando su mano. «Tenías razón. A veces necesitamos ayuda, aunque no queramos admitirlo». De regreso a la ciudad, el viaje estuvo lleno de conversaciones sobre planes futuros. Por primera vez, Elena se permitió hablar abiertamente sobre sus esperanzas para la clínica, y Javier compartió ideas sobre cómo hacerla sostenible a largo plazo. Al llegar a la casa Aguilar, encontraron a Roberto en el jardín, sentado tranquilamente con una taza de té. «¿Cómo estuvo el viaje de los tortolitos?», preguntó con una sonrisa pícara. «Papá», Javier lo reprendió, pero Elena solo sonrió. «Su hijo ha sido un perfecto caballero, don Roberto», respondió ella. «La clínica está casi lista. La inauguración será en 2 semanas». «Excelente», asintió Roberto. «Justo a tiempo para mi sorpresa». «¿Qué sorpresa?», preguntaron Elena y Javier al unísono. Roberto sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó a Elena. «Ábrelo». Dentro había documentos legales. Elena los leyó con creciente asombro. «¿La Fundación Lucía Aguilar para Salud Rural?», preguntó confundida. Roberto asintió, su expresión repentinamente solemne. «La creé hace años, en memoria de mi esposa. Ella creció en un pueblo sin acceso a médicos, como el tuyo. Siempre quiso hacer algo al respecto, pero la vida empresarial nos absorbió». Miró a su hijo antes de continuar. «Antes de mi derrame cerebral había comenzado los trámites para activarla, pero después, bueno, quedó en pausa. Ahora quiero que tú la dirijas, Elena. No solo una clínica, sino una red de ellas en comunidades rurales». Elena estaba sin palabras. Javier parecía igualmente sorprendido. «¿Nunca me contaste de esto, papá?». Roberto sonrió con cierta tristeza. «Hay muchas cosas que no te conté, hijo. Quizás era mi forma de mantener viva a tu madre solo para mí. Fue egoísta». Se volvió hacia Elena. «¿Qué dices, muchacha? ¿Aceptas el desafío?». Elena miró los documentos, luego a Roberto y finalmente a Javier, cuya expresión reflejaba tanto orgullo como admiración. «Sería un honor», respondió finalmente, con voz quebrada por la emoción. 2 semanas después, todo el pueblo de San Miguel se reunió para la inauguración de la clínica. Roberto, apoyado en un bastón pero radiante de salud, cortó la cinta junto a Elena. Los habitantes aplaudían mientras las puertas se abrían por primera vez. Durante la pequeña recepción que siguió, Javier encontró un momento a solas con Elena. «¿Puedo robarte unos minutos?», preguntó guiándola hacia un rincón tranquilo del jardín de la clínica. El atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y púrpuras. A lo lejos se escuchaba la música de la celebración. «Estos meses han cambiado mi vida, Elena», comenzó Javier. «Cuando te conocí estaba perdido en números y estrategias, olvidando lo que realmente importa». Elena sonrió, recordando su primer encuentro en el hospital. «Y yo te juzgué sin conocerte realmente», admitió. «La vida tiene formas curiosas de enseñarnos». Javier tomó sus manos entre las suyas. «No sé qué deparará el futuro para la empresa de mi padre o para tus clínicas, pero sí sé una cosa con certeza». Hizo una pausa, mirándola a los ojos. «Quiero construir ese futuro contigo, sea cual sea». Se arrodilló sacando una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. «Elena Fuentes, ¿me harías el honor de casarte conmigo?». Con lágrimas en los ojos y el corazón desbordante, Elena asintió. «Sí», respondió simplemente. «Sí quiero». Desde la ventana de la clínica, Roberto observaba la escena con una sonrisa de satisfacción. Su plan había funcionado mejor de lo esperado. Su hijo había encontrado algo mucho más valioso que riqueza material. Una compañera que le recordaba lo que realmente importa en la vida, exactamente la misma lección que él había aprendido demasiado tarde. La enfermera, que se quedó solo por amabilidad, había transformado no solo la salud del paciente, sino el corazón de toda una familia. El sol brillaba intensamente sobre San Miguel,
iluminando las paredes recién pintadas de la clínica comunitaria Esperanza. Casi 2 años habían pasado desde aquella tarde en que Javier le propuso matrimonio a Elena en este mismo jardín. «Todo listo, directora Fuentes Aguilar», anunció Carmen, ahora una enfermera titulada, mientras colocaba el último ramo de flores junto a la entrada. Elena sonrió al escuchar su nuevo apellido compuesto. Después de 1 año de matrimonio, aún se sentía extraño y maravillosamente correcto al mismo tiempo. «¿Dónde está don Roberto?», preguntó Elena revisando su reloj. «La ceremonia comienza en 15 minutos». Como respondiendo a su pregunta, un automóvil se detuvo frente a la clínica. Javier bajó primero para ayudar a su padre a salir. A sus 74 años, Roberto Aguilar se movía con la ayuda de un bastón elegante, pero su postura era firme y su mirada vivaz. «Al fin llegan», exclamó Elena, acercándose para besar la mejilla de su suegro. «Pensé que tendríamos que inaugurar sin el invitado de honor». «Una dama nunca se apresura, y un caballero nunca llega tarde», respondió Roberto con una sonrisa pícara. «Solo llega precisamente cuando debe hacerlo». Javier puso los ojos en blanco ante el comentario de su padre, pero no pudo evitar sonreír mientras abrazaba a su esposa. «Está emocionado», susurró a Elena, «aunque no lo admita». La pequeña clínica de San Miguel se había convertido en la primera de una red de 3 centros médicos rurales bajo la Fundación Lucía Aguilar. Hoy inauguraban el 2.º piso que albergaría una sala de maternidad completamente equipada. Los habitantes del pueblo comenzaron a reunirse en el patio. Muchos recordaban cómo era la vida antes, cuando tenían que viajar horas para recibir atención médica. Entre la multitud se encontraban también médicos voluntarios y personal de los otros centros de salud de la fundación. Roberto se colocó frente a la entrada, con Elena y Javier a sus lados. Las grandes tijeras para cortar el listón descansaban sobre una bandeja de plata. «Hace 2 años», comenzó Roberto, su voz fuerte a pesar de su edad. «Un derrame cerebral casi me lleva al otro mundo». Hizo una pausa dramática, mirando a la audiencia. «Pero la vida tenía otros planes para mí. Me dio una segunda oportunidad, y más importante aún, puso en mi camino a una joven enfermera testaruda que no solo me ayudó a recuperar mi salud, sino que trajo vida nueva a toda mi familia». Elena apretó la mano de Javier emocionada. «Cuando conocí a Elena, pensé que era solo otra empleada del hospital», continuó Roberto. «Pero ella me demostró que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en el servicio a los demás. Me recordó la promesa que le hice a mi Lucía tantos años atrás». Roberto tomó las tijeras y se acercó al listón. «Hoy no solo inauguramos un nuevo piso, sino que celebramos lo que puede lograrse cuando combinamos compasión con acción, sueños con determinación y amor con servicio». Con un movimiento decidido, cortó el listón rojo. Los aplausos y vítores llenaron el aire mientras las puertas se abrían de par en par. Después de recorrer las nuevas instalaciones, los invitados disfrutaban de la pequeña celebración en el jardín. Elena se acercó a Roberto, quien descansaba bajo la sombra de un árbol. «¿Cómo se siente, don Roberto?», preguntó ofreciéndole un vaso de limonada. «Como un viejo muy satisfecho», respondió con una sonrisa. «¿Quién hubiera pensado que acabaría aquí cuando me llevaron medio muerto a ese hospital?». Elena se sentó junto a él, observando a Javier conversar animadamente con algunos médicos voluntarios. «La vida da muchas vueltas», comentó ella. «Cuando lo conocí, pensé que era solo otro paciente difícil. Y yo pensé que era solo otra enfermera», añadió Roberto. «Pero mi Lucía siempre decía que nada sucede por casualidad». Ambos guardaron silencio por un momento, observando el bullicio de la celebración. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», dijo finalmente Roberto. «Todo este tiempo creías que te quedabas conmigo solo por amabilidad, sin saber que eras tú quien estaba cambiando nuestras vidas». Elena sonrió, recordando aquellos primeros días en el hospital, cuando cuidaba al terco anciano sin imaginar cómo cambiaría su destino. «Y todo porque una enfermera decidió tener paciencia con un paciente gruñón», añadió Javier, uniéndose a la conversación. «La mejor decisión que tomaste». «La segunda mejor», corrigió Elena, mirándolo con amor. «La mejor fue aceptar tu propuesta». Roberto fingió molestia. «¿Podrían dejar sus cursilerías para cuando no esté presente?».
Arruinan mi imagen de hombre duro. Los tres rieron juntos, un sonido que se había vuelto común en sus vidas. A lo lejos, Carmen llamó a Elena para atender a una mujer embarazada que había llegado para una revisión. «El deber llama», dijo Elena levantándose. Antes de irse, besó la mejilla de Roberto y los labios de Javier. «Te amo», susurró a su esposo. «Y yo a ti», respondió él con una sonrisa. Mientras la veían alejarse, aún con su uniforme de enfermera a pesar de su cargo directivo, Roberto y Javier compartieron una mirada de complicidad y orgullo. «Tenías razón, papá», admitió Javier. «Ella era exactamente lo que necesitábamos». «Por supuesto que tenía razón», respondió Roberto con fingida arrogancia. «Siempre la tengo». El anciano miró hacia la clínica, donde ahora Elena atendía a la paciente con la misma dedicación que había mostrado aquel primer día en el hospital. En la entrada, una placa discreta recordaba a todos los visitantes. «En memoria de Lucía Aguilar, cuyo corazón compasivo inspiró este lugar de sanación». 2 años habían pasado desde que un derrame cerebral cambió su vida, pero Roberto sabía que el verdadero milagro no había sido su recuperación física, sino el encuentro de 2 almas que juntas estaban construyendo un legado de servicio y amor que trascendería mucho más allá de sus vidas. La enfermera que se quedó solo por amabilidad había encontrado una familia, y ellos habían encontrado en ella el corazón que tanto necesitaban.